Gloria a Dios. Vamos a buscar en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Primera de Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Gracias te damos, Señor, por este momento. Te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio, así que corran para ganar. Bueno, en este pasaje, Pablo está utilizando una analogía de una carrera atlética para ilustrar aspectos importantes de la vida cristiana, aspectos importantes del desarrollo de nuestro camino en la fe, nuestro camino en el Señor. Y él está explicando acerca de cómo los atletas tienen la intención, ¿verdad? Ninguno que corre para llegar de segundo, por decirlo de alguna manera, para llegar de tercero, para llegar en un lugar que no sea el primer lugar. Y esto tiene que ver en la vida de fe, o Pablo lo ilustra de esta manera para mostrar la intención con la que se debe caminar la vida de fe, porque al igual que en esta época, en aquella época, seguramente Pablo miraba que en la feligresía habían personas que estaban como muy desentendidos, parecido a cuando en las manadas de gacelas, de cebras, estos animalitos, hay algunas que están como desprevenidos, ¿sí? Desprevenidos de las situaciones que los acechan. Entonces, esto es curioso ver porque nosotros somos pues como ese grupo de ovejas, también se puede entender, y es curioso mirar cómo la gente se eleva en este camino, o sea, no tienen como la intención, la claridad o el enfoque adecuado. Entonces, si usted estudia la palabra, que es bueno pues recordar que es importante que usted estudie la palabra, que ahí es otro tema, la mayoría no lo hacen, o si lo hacen, no lo hacen de la manera adecuada. Ese estudio que nosotros hacemos debe tener un fruto y debe tener una técnica de realización. Como cualquier disciplina que nosotros estemos estudiando, tiene una forma adecuada de llevarse a cabo o una forma más acertada de lograr los resultados que se quieren. En este orden de ideas, la vida de fe, para el que es entendido, para el que quiere ser un estudiante que realmente avanza o que también se puede entender que le saca el mayor provecho a su profesión de fe, pues tiene que tener una serie de disciplina, de dedicación, de intención, incluso de sacrificios en la vida de fe para que esto se lleve a cabo. Entonces, las personas que deciden caminar en este sentido son personas que van a sacarle el mayor provecho a las promesas del Señor. Las otras personas son personas que de pronto el Evangelio, la fe, el mismo Señor les sirva para un punto limitado de desarrollo. Y es lo que se mira en la palabra. O sea, usted mira que el Señor hacía milagros y en algunas personas el milagro no trascendía de ese momento importante, pero no seguían ocurriendo cosas y no se seguía en el avance. El verdadero discípulo del Señor es aquel que puede irse como a lo profundo y a mirar las situaciones que el Evangelio produce en la vida personal. ¿Sí? Entonces, en nosotros el Evangelio debe tener un resultado que para nosotros sea visible de cambios, de mejoras en la vida terrenal y también en la vida eterna, que nos permita, digamos que exaltar, ¿sí? Esa palabra que nosotros estamos profesando. Nosotros como discípulos del Señor tenemos la responsabilidad de que nuestra vida
se exalte el nombre del Señor, ¿sí? Que es como un tipo de embajadores. Nosotros llegamos a hacer eso. Las personas que no tienen este tipo de desarrollo, de cambios visibles, de resultados, son personas que lo único que producen es un estorbo, ¿sí? En la comunidad de fe, un estorbo en la presentación del Evangelio. Y por supuesto que nosotros nos vamos a encontrar con esto muy a menudo, de personas que no, no muestran lo de Dios en ellos, ¿sí? Esto pues tiene una responsabilidad importante porque hay gente que viene detrás, hay personas que están viendo el testimonio y si no se produce ese testimonio, tú eres como una piedra de tropiezo para los que te están observando. Eso desde el punto de vista de la responsabilidad. Y desde el punto de vista de lo personal, pues imagínese usted que usted venga acá, haga sus ciertos sacrificios hasta cierto punto y no mire el resultado de ello. Entonces, cuando se practica la fe, la palabra, cuando se obedece con intención, con enfoque, se producen unos resultados muy visibles y por eso la palabra habla de los frutos del Espíritu, ¿sí? Que son paciencia, amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, gozo, no recuerdo cuál más, pero son una serie de características que el creyente debe tener. Y entonces aquí más de uno se delata en sus comportamientos, por ejemplo, si lo vemos desde este punto, ¿verdad? Si usted lleva años avanzando en esto, digamos, lleva años caminando y a la hora de ejercer no tiene, en este ejemplo que estamos poniendo, el amor, la paciencia, la templanza para llevar una, una reacción digna de que el Espíritu Santo esté en usted, pues ya podemos ir mirando, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene que ver o tiene que preguntarse en qué áreas necesito que se note más la presencia del Señor. Yo le invito a que usted se haga esa pregunta. ¿En qué áreas de mi vida yo quisiera que el Señor se manifieste más? ¿Sí? O qué áreas de mi vida pueden estar haciendo quedar mal la fe que profesamos o en qué áreas de su vida usted no ha tenido los resultados que se esperan. ¿Sí? Y esto abarca muchas cosas, desde aspectos de personalidad, o sea, como del desarrollo de usted y de mí como personas, del comportamiento, hasta aspectos económicos, aspectos sociales, muchas cosas, ¿no? Entonces, el desarrollo del creyente, digamos que esto, por ser algo espiritual, desarrolla en muchas fases a la persona, incluida la parte cognitiva, ¿sí? Entonces, ese es un tema. Por ejemplo, si usted se da cuenta de que a usted le hace falta esa parte, porque hay gente que está en una posición más desventajosa que otros, ¿sí? La fe debería llevarte a ti a lograr una mayor inteligencia, una mayor sabiduría. El apóstol Álvaro en alguna ocasión nos enseñaba que para el que es tonto, para el que es lento, para que es, aquel que es fácil de cometer errores, la fe se convierte como en esa eh, capa, digamos, o en esa facultad de estar por encima de tu condición personal y se convierte en una cierta inteligencia. Aquel que obedece la palabra por fe deja esa condición atrás, no porque ya no lo sea, sino porque la conducta se está cambiando, está implementando una nueva forma de resolver. Entonces, uno mira el desarrollo en estas áreas. La gente que lleva años, usted la va a mirar, los que han sido buenos estudiantes, buenos discípulos del Señor, y se desarrollan aún en estos aspectos, ¿sí? La gente cuando está en el Señor se aprende a desarrollar. El Señor Jesús era una persona que tenía facilidad aún en lo social. Mire que uno viene con cosas, ¿verdad? Uno carga como con sus situaciones y a veces uno es un ser asocial o a veces uno le cuesta entrarle a la gente, explicarle, a veces uno no puede
por las características no puede llegar a ser un buen maestro, pero aún en estas cosas, si tú utilizas el método, la técnica que el Señor te da, aún estos aspectos se pueden cambiar. Este es uno, por hablar de alguno, ¿verdad? Pero en muchas áreas. Por ahí leí un título de un video que decía, ¿cómo me volví rico con la Biblia? Yo no lo abrí porque no interesa, ¿sí? Pero me llama la atención porque es que realmente aquí en este libro hay una serie de herramientas para generar facultades espirituales que repercuten aún en el ámbito material. Entonces, el ejercicio que usted aprende o la práctica, lo que usted está recibiendo, porque usted se congrega y recibe cada día una palabra, una enseñanza, cuando usted recibe eso y lo logra ejecutar de la manera correcta, se vuelve eficaz, se vuelve útil y notorio, ¿sí? Y fíjese que cuando uno lo hace bien, este proceso de desarrollo, los beneficios se maximizan. De ahí que hay personas a las que se les nota la profesión de fe y hay personas a las que no. Y hay personas que llevan muchos años y no, parece que no pasa nada. Y hay personas que llevan a veces hasta poco tiempo y van avanzando con mayor facilidad. Mucho de esto tiene que ver con esto. Por supuesto que no es lo que se ve con los ojos, lo visible no es lo que va a mostrar el tiempo, ¿sí? El tiempo es el que nos muestra quién es quién en cualquier área de la vida, pero eh, sí cada uno de nosotros debe verlo de esa manera. O sea, ¿cómo hago para que lo que yo estoy practicando, lo que yo estoy creyendo en el Señor, surta los beneficios de la manera más eh, eficaz, de la manera más notoria, de la manera más contundente posible? Entonces, el propósito cambia todo, ¿verdad? Ahí, cuando estaba yo leyendo este pasaje, me acordaba o se me viene a la mente cuando uno hace un ejercicio físico o cualquier disciplina, por eso le digo, cuando a uno le dicen, mira, tú tienes que hacer una sentadilla, por ejemplo, no sé si alguno ha hecho una sentadilla, tienes que hacer una sentadilla, pero tienes que hacerlo sin que las rodillas sobrepasen la punta de tus pies y buscando, la intención es como buscando un banco, como si estuvieras a punto de sentarte. La sola sensación, el solo pensamiento cambia el movimiento, ¿verdad? Hace que el movimiento se haga de la manera adecuada. Esto ocurre también en el proceso con el Señor. Si usted es una persona que está ahí como yo siempre lo digo y me disculpa la expresión, como a lo tonto, viendo a ver qué hace Dios, pero usted sin mover un dedo, pues sí, seguramente reciba ciertos beneficios, pero no el beneficio máximo o no lo que se espera. Entonces mire que esto se aplica en todo. Por ejemplo, si usted tiene un asunto que lo puede resolver con algo físico, material, yo le digo, elija resolverlo por la forma espiritual. Esto te desarrolla. Es buscar lo que hablábamos la otra vez, es buscar o propiciar tu práctica. Un ejemplo, tengo, por supuesto que esto no en todos los casos, ¿verdad? O sea, que no se malentienda, pero usted tiene alguna dolencia, una situación física. Si usted nota que eso no es como tan grave, por supuesto que usted sabe, los que me conocen siempre, cuando la gente viene a consultar de una dolencia, lo primero que se les manda es al médico. Pero hay muchas cosas que usted las puede tramitar por medio del poder del Señor. Por eso es que la gente, en vez de ir a los médicos, iba donde el Señor Jesucristo. O sea, no hay que demeritar el poder del Señor porque usted tenga la posibilidad de solucionar las cosas de su vida por el método espiritual. Habrán algunas de ellas que el Señor permita que se hagan por la forma natural o humana, pero hay muchas de esas cosas que a nosotros nos pasan que el Señor está esperando que tú uses el poder para mostrártelo. ¿Sí? Y en mi caso lo digo para enseñanza porque
cada uno de nosotros tiene sus experiencias con el Señor, pues he procurado poner en práctica esto que se aprende en la palabra, eh, y me han salido en algunos momentos cosas físicas y he preferido darle como una espera, pedirle al Señor que lo haga, preferir ver la gloria del Señor que irme por la alternativa, entre comillas, más segura. Puede ser una de esas eh, formas de practicar, ¿sí? Si usted se siente sin saber en ese aspecto, por ejemplo, cómo darle solución o trámite a algo, pues puede consultar, ¿sí? En este caso, pues a mí que soy su pastora, su directora espiritual, eh, porque claro, hay gente a veces que se va al extremo, ¿no? Y están padeciendo de cosas gravísimas y no, yo quiero que el Señor me sane, por eso lo digo. Pero sí, no hay que acostumbrar a la gente a como a menospreciar o a tener en lo último el poder del Señor. Y el Señor, en mi caso, me ha sanado de muchas cosas pidiéndoselas de esa manera, ¿sí? Y cosas aún hasta insignificantes, así que uno dice, no, en alguna ocasión algo en mí requería operación y yo, no, Señor, yo primero te lo pido a ti, porque es que yo tengo, es como un, ¿cómo se puede decir? Como un pase extra o como una, una como un bono, mejor dicho, yo tengo a quién acudir y usted tiene a quién acudir, ¿sí? Si usted tiene asuntos, no sé, económicos, físicos, espirituales, anímicos, primero recurra al Señor. Miren, esto a veces, la vida, porque ahora que está tan de moda el tema de las depresiones y esto que son en muchas ocasiones diagnósticos reales, ¿sí? Diagnósticos médicos reales. En estas cosas, por ejemplo, es cuando más, porque si usted ha leído la vida de María Magdalena, por ejemplo, era una persona que sufría de este tipo de trastornos, ¿sí? O sea, ella médicamente era una persona que padecía de este tipo de situaciones anímicas, emocionales, que impedían su desarrollo. Y todo esto, la palabra nos enseña que venía de una posesión demoníaca, ¿sí? Entonces, cuando la cosa se vuelve pues muy seria, muy grave, por supuesto que uno le dice vaya al psiquiatra porque eso tiene un aspecto médico, científico, incluso químico, en lo que usted puede buscar la solución. Pero si usted ve que puede darle chance, digamos, puede hacer uso, haga uso de su fe, ¿sí? Porque usted tiene a quien acudir. Estas cosas a la persona lo van desarrollando. Mire que la palabra dice una cosa bien importante, que dice que el reino de los cielos sufre violencia, ¿sí o no? Y solamente los violentos lo arrebatan. Quiere decir que si usted está ahí dormido, esperando a ver qué, pues usted no es de los que va a adquirir esas cosas del reino. Tiene que ser ágil, tiene que ser, entre comillas, vivo para decir, aquí, en esta situación que estoy viviendo, voy a poner la confianza en el Señor. Aquí en esta situación voy a hacer mi batalla espiritual. En esta situación voy a eh, ejercer la fe, voy a ejercer la declaración, la liberación, ¿sí? Porque la gente en la iglesia está esperando que el Señor le resuelva solamente por el querer que el Señor les resuelva. Y el Señor en muchas, bastantísimas ocasiones nos pone los tropiezos para que nos desarrollemos. Te pone un reto, te pone una situación para que tú te desarrolles. Las incomodidades en muchas ocasiones te las pone el mismo Señor y tú estás ahí esperando. Entonces no hay el beneficio. El máximo beneficio no va a haber. Entonces, de pronto, por eso le digo, de pronto por estar ahí recibiendo la palabra tenga algún beneficio, pero no el que se espera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, exponerse a la presencia del Señor, ¿sí? La gente no hace uso de eso y yo me atrevo a decirlo con toda la seguridad. ¿Por qué? Porque eso es algo que se nota, ¿sí? O sea, usted me puede decir, no, yo sí, pero no, ¿sí? Se nota y
Y bueno, digamos que nos logremos engañar aquí, digamos, y que usted me diga, no, yo sí busco la presencia del Señor. Pero los resultados de tu vida hablarán. Porque mire, la presencia del Señor trae libertad, ¿sí? Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y si tú no tienes libertad, porque no estás en la presencia, ¿sí? Y venir a la iglesia no es estar en la presencia, ¿sí? Esa es la parte mecánica de esa práctica. Esa es como la parte rutinaria que te ayuda, sí, que propicia, sí. Usted sabe que el momento del culto es propiciatorio para buscar la presencia del Señor, pero en tu vida tiene que darse esa manifestación. Entonces, si usted sabe que la palabra dice que la alabanza, la adoración es eh, espada en el reino de las tinieblas y no lo usa, por ejemplo, ¿sí? Si usted sabe que la declaración de la palabra es también espada o es una herramienta importante y no la usa, pues los beneficios van a ser muy escasos, ¿sí? A ti te va a tocar, como algunos, ayudar al Señor, entre comillas, por supuesto. Es como decir, no, pero yo sé que el Señor está conmigo, pero no hay nada contundente en ti, ¿sí? Que refleje la presencia del Señor. Entonces, el gozo, por ejemplo, ¿sí? Todas estas situaciones que nos rodean. Entonces, mire, yo le invito a usted a que se pregunte, ¿sí? ¿En qué área de su vida usted necesita que se apliquen mejor los principios? ¿En qué área de su vida usted necesita eh, que se optimicen los resultados del Señor? Porque usted es creyente, pero ¿realmente tiene el resultado de un creyente? ¿Sí? Ya, pues cada uno lo sabrá, ¿sí? ¿Y cómo planea usted hacerlo? Por ejemplo, no, es que yo siento que en mi corazón hay ataduras, en mi corazón hay amarguras, hay envidias, hay contiendas, por decir un caso. ¿Cómo planeo hacerlo? Mediante la oración, dirá alguno, lo que usted tenga, porque cada uno tiene diferentes armas, ¿sí? Que aunque haya escuchado de algunas, no necesariamente quiere decir que tiene la habilidad en ellas, ¿sí? Entonces cada uno sabrá, si usted lo que tiene, vámonos a lo más básico, es la oración, pues utilícelo, ¿sí? Porque no puede ser que usted sea un hijo de Dios, un nacido de nuevo, como lo llama la palabra, y siga teniendo esos aspectos que son del impío, ¿sí? Entonces, mire que a la gente le falta el aspecto técnico, nos falta irnos como al rudimento de la palabra. ¿Cómo te dice la palabra que resuelves los asuntos? ¿Sí? Y para empezar, es que usted le pida al Señor. El inicio de esto es que usted le pida al Señor el correcto entendimiento, porque yo estoy hablando y usted está entendiendo y cada uno entiende diferente. Y eso, si eso no está atravesado, digamos, por la intención del Señor de revelártelo, cada uno entenderá pues lo que pueda, ¿sí? Y a veces con los sesgos de las personalidades, con los sesgos del contexto, por eso la gente dice, ah, eso es que lo dice por mí, ah, eso es que lo dice para que, y empieza la gente a poner el tropiezo a la palabra sin el correcto entendimiento. Como le dicen a uno en cualquier ejercicio, en la música, le dicen a uno, ¿tú sabes para qué es este ejercicio? O sea, un buen maestro debe hacer eso, ¿verdad? No es solamente vamos a hacer el ejercicio y no se sabe para qué, en qué parte tú lo vas a aplicar. Tú tienes que saber cuál es el origen o cuál es la razón de ser de lo que haces. Si vas a hacer un ayuno, tienes que saber la razón de ser del ayuno. Por eso, allá los fariseos le decían que por qué los discípulos no ayunaban, ¿sí? ¿Han leído? Les decían, ¿y por qué tus discípulos nunca ayunan? Y el Señor Jesús les dice, porque la razón de ser del ayuno es, y se los explica, ¿sí? Que no es el tema, no me voy a meter ahí, pero les explica por qué se hace un ayuno o cuál es el objetivo, la intención, el contexto. Sí se da cuenta que no es como irnos a lo loco y para eso se necesita conocimiento.
sea, para eso se necesita que usted decida, voy a conocer más, voy a procurar tener más información. Luego, que tenga el correcto entendimiento de la palabra, que esto se llama bíblicamente revelación. ¿Sí? Que el Espíritu le dé el sentir correcto de lo que usted está recibiendo. ¿Sí? Entonces, después de eso, ya viene la aplicación correcta. Porque es que si no, la gente actúa torpemente y mire, yo se lo digo con mucho amor, en pro de la enseñanza. Hay gente que a veces viene y le dice a uno, no, pastor, es que yo quiero hacer esto y quiero, no sé, no quiero decir nada específico, pero quiero hacer esto por la fe, quiero evangelizar, quiero ir, quiero venir. Sí, pero entonces uno se pregunta, ¿tú estás yendo en el correcto orden? O sea, usted no pretenda saltarse los pasos, ¿me hago entender? Porque entonces tú estás entendiendo mal las cosas. Como alguien que me pide permiso para irse a una campaña y tiene asuntos. No, resuelva sus asuntos primero. Tú tienes que responderle al Señor por lo que has aprendido, primero, y luego ya, ¿sí? Por eso es que eh, esto es un estudio, entendamos eso, ¿sí? Esto es un curso, un estudio, es una academia, una formación. Si tú llevas años aquí y no hay una formación, has estudiado mal, como dicen los profesores del colegio, has estudiado para el examen, pero no para la vida, ¿sí? Entonces uno se va asegurando, digamos, entre comillas, de que eso se desarrolle, la habilidad espiritual se vaya desarrollando. ¿Sí? Entonces, mira, aquí ya, entonces usted obedece, busca la ocasión para obedecer. Que tengo un problema con un amigo, un familiar, vaya y ejerza, ¿sí? Ahí es cuando, no que me hago el loco y que no, así usted no tenga culpa, así usted sienta que no tenga culpa, entonces ahí usted va y ejerce el amor, cubrir la paciencia, lo que sea que el Señor le esté enseñando, ¿sí? Y luego de esto, también estar dispuestos a recibir la corrección. Porque claro, viene la persona, escucha la información, que es el primer paso que dijimos, recibe la información, de pronto hasta el Señor, el Espíritu, por misericordia, le revela la razón de ser de la palabra, se la muestra, ¿sí? De pronto tiene un intento de obedecer, de pronto, ¿sí? Pero a veces el Señor nos corrige y nos dice, sí, eso que estás haciendo, la intención es buena, pero tienes que hacerlo de esta manera. Ahí también uno tiene que estar en esa facilidad, ¿sí? Dispuestos a recibir la corrección, ya sea a través de que el Espíritu te convenza de que algo lo has estado haciendo mal hasta hoy, o sea a partir de alguna experiencia o alguna exhortación o la palabra. De muchas formas el Espíritu se te va a manifestar, ¿sí? Entonces, mire que cada día, por eso es que dice la palabra que uno tiene que estar militando en esto cada día, para ver que no se te olvide una cosa, si esto lo estás entendiendo bien, si tú haces el servicio bien, si tus intenciones, lo profundo de tu corazón, si estás usando lo que el Señor te ha dado, si estás teniendo el enfoque correcto. Así es cualquier estudio que usted haga, ¿sí? Solamente que este es el estudio pues más importante, porque trasciende a tu vida eterna, ¿sí? Y, por supuesto, que a la terrenal, ¿sí? Entonces, mire, por ejemplo, uno ya va entendiendo esto. Hay un pasaje en Santiago que dice que la fe sin obras es una fe muerta, ¿sí? Si se da cuenta que las cosas se van notando, cuando uno no tiene obras de fe, no me venga a decir que usted tiene fe. Más o menos eso es lo que dice en Santiago. Por eso dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe con mis obras, a ver cuál pesa más, ¿sí? No me lo estoy inventando, eso lo dice, solo que lo digo con palabras pues no tan textuales.
¿sí? Entonces, si tú tienes fe, pero no tienes gestos de fe, no tienes obras de fe, entonces realmente no. ¿Sí? Si allá en tu casa, en tu intimidad, no sé, en tu trabajo, esto no se ve, si la gente no lo ve, entonces, pues no, no hay nada de eso. Otra palabra dice, habla de la fe que obra en el amor, algo así. O sea, que si tú dices que tienes fe, pero eres hostil, tú dices que tienes fe, pero no cuidas lo tuyo, no cuidas lo que el Señor te ha dado, no cubres en amor a quien te toque cubrir en amor, no me digas que tienes fe, ¿sí? Porque la fe obra por el amor. Entonces, mire que son desarrollos. O sea, usted está desarrollando capacidades que le van a servir para, pues, para el futuro, para todo, ¿sí? La orientación adecuada, ¿sí? Entonces, mire que la práctica debe ser con cierta técnica. La técnica te la da la palabra del Señor, o sea, la información, lo que tú lees, lo que tú aprendes, físicamente, lo que entra a tu cabeza, ¿sí? Y esto te lleva a eso. Fíjese que en la palabra hay bastantes ejemplos de gente que estaba en la fe, aparentemente, pero que al final, como que, no sé si se puede decir así, es como que se descuelga, algo los descolgó. Ahí está el caso de Saúl, por ejemplo. Él consultaba al profeta Samuel, ¿sí? Él pedía la dirección del Señor en muchas ocasiones, pero hubo ciertas ocasiones que descolgaron la poca habilidad que él tenía. Y no estamos hablando de errores, estamos hablando de poca habilidad para hacer uso de lo que el Señor le dio, poca habilidad en el entendimiento, ¿sí? Mire, uno tiene que tener habilidad para hacer morir las cosas de la carne, por ejemplo. O sea, una persona, un creyente que no sepa pedir un perdón es porque le falta desarrollo, ¿verdad? O sea, no son cosas morales, entendamos esto. No es porque tú eres bueno y tienes que ser así. Es porque los frutos del Espíritu a ti te llevan a cierto comportamiento que se parece más o menos al comportamiento del Señor. Que te acercan más o menos al comportamiento del Señor. Ahí está el caso de Ananías y Zafira, dos personajes que estaban dentro de la iglesia, que estaban en la práctica de los demás creyentes, y en una de esas venden su casa, me parece, algo así, un tema económico, y se la dan, como decir, de astutos, ¿sí? Delante del Señor, y el Señor se molesta por esa salida. Quiere decir que ellos no tenían el verdadero enfoque de por qué hacían las cosas, de lo que creían, ¿sí? Entonces mire que esto hace que el creyente se caiga, y un creyente que se caiga queda en peor estado que un mundano, ¿sí? Porque el mundano puede tener el aval, digamos, de que, de que no sabía, ¿sí? Aunque al final, si tienes un mal resultado, pues las razones no importan, ¿verdad? Porque quien lo sufre, pues va a ser quien lo vive, pero el creyente que se cae, aparte de su situación, pues cuenta con el malestar que puede generarle eso al Señor. Judas, por ejemplo, también con los 12 en la formación supuestamente, ¿sí? Escuchando, recibiendo, pero la palabra no hacía, no daba el fruto, no fue eficaz en la vida de él, a tal punto de que él termina eh, siendo desleal al maestro a cambio de monedas, unas monedas de plata. O sea, es como un desequilibrio, es como en el caso de él, como una avaricia no controlada. Si se da cuenta, y uno tiene cosas, inclinaciones, que si uno no las logra controlar mediante el espíritu, pues esas cosas te van a jalar. Y como son provenientes del pecado, pues te llevarán a, a la destrucción, te llevan a un mal final. Entonces, si uno identifica, por eso le digo, esto tiene que ser consciente. Usted tiene que identificar
Usted allá en su intimidad sepa cuáles son sus cosas débiles. Señor, yo aquí en intimidad reconozco que yo soy altivo, soy un orgulloso, soy un egoísta, soy un perezoso, soy un tonto, Señor. Yo sé que la verdad es que yo me doy cuenta que frente a la otra gente yo voy como más atrás, entiendo lento. Y eso no se preocupe, que eso es una cantidad, o sea, eso es, digamos, normal dentro del punto de vista de que cada uno tiene sus huecos, ¿sí? Sus falencias. Pero si tú los identificas y mediante la palabra los manejas, los trabajas, los equilibras, es como que estás contenido, como tapar los huecos de un vaso que está quebrado, ¿sí? Entonces, la intención, que tú mires, que identifiques, que practiques conscientemente, que tú digas, en esto voy a ejercer la fe, en esto voy a darle trámite, voy a batallar espiritualmente, no voy a pelear, ¿sí? Para los que les gusta la pelea, la riña, la contienda con los seres queridos, ya no, siempre lo manejo peleando y gritando y maltratando y diciendo mis verdades, porque todo el que pelea piensa que lo que está diciendo es correcto, ¿sí? No lo voy a manejar diferente. El trato con mis hijos lo voy a manejar diferente, el trato con mi esposo, todo. Y lo manejas por medio de esto, ¿sí? Entonces el poder se mueve, te desarrollas, ¿sí? Porque no es solo que el poder se mueva. ¿A qué cantidad de gente el Señor les hizo milagros? Y no tenían nada, ¿sí? O sea, ellos por sí mismos no subsistían. Pero mire lo que pasa con los discípulos. Ellos también tenían huecos, o no sé cómo decirlo, fallas humanamente, anímicamente y espiritualmente. Y Pedro no fue el mismo que era el Pedro en proceso de formación durante los años en los que estuvo con el Señor Jesús, al Pedro que fue capaz de dar su vida por Cristo, ¿sí? O sea, había un desarrollo, había una habilidad adquirida y por eso ese cambio de posición. Entonces, usted también, pero vaya por eso dice esta palabra, corra como un atleta que corre para ganar, corra con la intención de alcanzar el mayor beneficio que usted pueda darle a su práctica de fe, ¿sí? Use el Espíritu Santo. La gente ni se acuerda de invocar al Espíritu Santo, de propiciarle el espacio. Entonces, mire que no usa. Entonces, claro, eh, no hay, no hay el máximo provecho de lo que el Señor te ha dado. Y ahí, pues no es culpa del Señor, ¿sí? Ahí es culpa tuya que no has querido entender el sentido de lo que el Señor te quiere enseñar. Vamos a orar. Hoy tenemos pactos, entonces las personas que deseen hacer una fila, oro por ustedes y los que quieran pactar pueden pasar.